Hola, profe. El día de hoy voy a explicarle cómo funciona el botón de preferencias del sistema de Mageia, Linux, eh, y un poco de su historia, sus herramientas y sus métodos de control. Así que comencemos. Muy bien, yo aquí ya tengo pues una presentación con la cual me voy a apoyar para poder explicar y comenzamos. Muy bien. Mageia, o también se denominaba GNU y Linux. Quiero explicar primero eso porque siento que actualmente, aún a pesar de los años, mucha gente confunde que GNU y Linux son la misma cosa cuando realmente son cosas totalmente diferentes y tienen pues funciones diferentes. De hecho, GNU se considera el sistema operativo gratuito, mientras que Linux es el núcleo libre de este sistema. La mayoría de gente piensa que simplemente Linux, o sea, se abrevia, pero que ambos significan que son la misma cosa, pero realmente son cosas opuestas. GNU pues, es el sistema y Linux es el núcleo del sistema. Otra cosa es que GNU constituye la mayor parte del sistema operativo del que se va aprendiendo constantemente. Actualmente los sistemas operativos que se usan el kernel de Linux son muy comunes, que está el netbooks, modems, GPS y PDA. Otra cosa es que en las distribuciones que se van haciendo durante los años, obviamente entre mejor sea y entre más actualizada y moderna sea la versión, pues las herramientas, los sistemas, aplicaciones, pues van a ser mucho mejor. De hecho, las especialidades que se pueden dar conforme las versiones que van generando entre Mageia son la estabilidad, las últimas novedades pues, de los sistemas operativos, actualizaciones, la energía también, la capacidad que llegan a tener de memoria, de disco duro, simplicidad, apariencia y diseño, calidad de soporte, calidad de comunidad y riqueza de aplicaciones. Obviamente, si la versión es más actualizada, las aplicaciones y la capacidad que van a tener va a ser mucho mejor que de las primeras, ¿verdad? Sin embargo, lo más importante que deben de saber es que GNU, Linux y Windows son muy diferentes, porque también existe esa comparación entre Windows y GNU, pero voy a contar un poco sobre la historia y cómo fue el proceso de cada uno de ellos. Por ejemplo, Windows pasó una gran parte de sus primeros años con un sistema operativo de oficina independiente. A medida que fueron pasando los años, se fueron acoplando a modems o a las redes de área local y más tarde comenzaron a abrirse en paso al entorno de oficina Windows y se modificó para poder permitir y utilizar nuevos recursos. Sin embargo, a comparación de GNU y Linux, evolucionó desde el lado del servidor de red de computadoras, era un poco más accesible en ese aspecto y estaba estrechamente relacionado con Unix, pero sin contener ninguno de los contenidos propietarios, siempre fue de manera independiente. Por lo tanto, Linux trabajaba muy bien en un entorno de red de internet a comparación de Windows. Sin embargo, el hecho de que los usuarios de Linux como estación de trabajo no son tan numerosos como los de Windows. En este caso, pues Windows siempre va a tener como ese rango un poco más alto, pero es por las mismas versiones, actualizaciones que se fueron dando conforme al tiempo, pues fueron mejorando y avanzaron más. Sin embargo, a pesar de que al principio Windows pues no fue tan exitoso como Mageia, porque no tenían las mismas capacidades y herramientas que tienen pues ahora, pero conforme el tiempo pues fueron evolucionando y Windows sin embargo pues tuvo pues bastante cambio significante porque sí, hasta ahora pues Windows ha tenido como más resultados que Mageia. Ahora de este lado voy a mostrar el panel de control de Mageia que a menudo fue denominado simplemente como MCC. Es similar al panel de Windows, como podemos observar, y aquí es donde se pueden acceder para las configuraciones de hardware, de software, de internet, red file, firewall, administradores de usuario, impresora, instalaciones, actualizaciones, administradores de disco, particiones y controladores. Todo esto con el fin de poder llevar a cabo un buen funcionamiento para el usuario y para los trabajos que se van a realizar dentro de la PC. Todo esto es para que funcione y le facilite el trabajo al usuario, ¿verdad?
Ahora de este lado tenemos el hardware o los recursos de Mageia que conforme cada versión pues fueron mejorando. Por ejemplo, otra diferencia que tienen entre Mageia y Windows es que el hardware es de otro nivel. Por ejemplo, si no tiene el hardware requerido, entonces no hay mejor resolución que Linux. ¿Saben por qué? Porque en el escritorio consume la mayor parte de energía de su computadora, por lo que al cambiar su escritorio siempre puede tener una Mageia que se adapte a su hardware. Pero, sin embargo, digamos, Windows es bien específico en el sentido de que se necesita buena información sobre el procesador y la RAM. En cambio, pues Mageia se va acoplando como media vez funcione, tenga como los requisitos más básicos, Mageia va a funcionar. Pero Windows en este caso es un poco más estricto a diferencia de Mageia. Ahora, un último dato curioso es que Mageia siempre permite tener una partición o varias para un sistema operativo y otra para su directorio de inicio y sus archivos. Tanto como este dato, siento yo que Mageia tiene bastantes ventajas. Tal vez no tienen su misma capacidad que Windows, porque claro que Windows mejoró bastante su sistema operativo y necesita pues más requerimientos para su hardware, a diferencia de Mageia, pero sin embargo Mageia no es pues un sistema operativo malo, de hecho es bastante funcional y mucha gente actualmente pues aún lo usa, por lo cual no está mal porque sin embargo a pesar de los años sigue teniendo sus mismas actualizaciones, más aplicaciones y siguen buscando como la manera de poder no quedarse atrás, sino seguir trabajando, creando nuevas herramientas para el usuario con tal de facilitar. Sin embargo, la competencia que he tenido entre Mageia y Windows siempre va a ser muy reñida, pero las herramientas y los sistemas operativos que tienen cada sistema son muy buenos y pues tal vez tienen diferentes capacidades, pero sin embargo siempre son accesibles para el usuario. Y pues nada, esto sería todo, espero les haya gustado. Gracias.